Santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo quiero unirme, en ti vivir anhelo. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así Jesús concédeme un constante olvido de mí, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres, en el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos y meditamos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Jesús, te amo. Madre Inmaculada, te amo. Vengan con la divina voluntad a hacerlo todo en nosotros, a orar en nuestras oraciones, a meditar en esta meditación, a hablar en mí, a escuchar en estos hijitos tuyos, ven a vivir y a reinar en los hogares de cada uno de estos hijos tuyos. En este hogar te pido que nos cubras, Señor, con tu sangre preciosa, para que hagas inútiles todas las acechanzas o planes del enemigo, de los enemigos en nuestra contra y en contra de tu iglesia, en contra de nuestras familias. Que todo sea para la mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habíamos quedado en la mitad de la sexta lección, el sexto tema. Nos hacía falta pues lo que dice en la imitación de Cristo y en los libros de cielo. Estamos hablando sobre como el desprendimiento de los bienes de la tierra, que podríamos resumirlo, el deshacimiento de los bienes materiales, podríamos resumirlo como un pedir a Dios y luchar por la pobreza espiritual, la verdadera pobreza espiritual. Sí, que no es una pobreza solamente de las cosas de este mundo, sino, como les explicaba, estar vacíos de todo lo que no es Dios. Sí, estar vacíos de todo lo que hace parte del espíritu del mundo. Y lo más difícil, estar vacíos de nosotros mismos, del yo. Es un proceso de vaciarnos cada vez más de nosotros mismos, que eso representa muchas cosas, ¿no? Significa muchas cosas que aquí vamos a ir descubriendo, sobre todo en esa etapa del conocimiento de sí mismo. En este momento pues estamos conociendo el mundo. Para nosotros ya de una manera libre y voluntaria, porque Dios nos convence primero acá, en la razón, en el intelecto, para que nosotros vayamos entrando en un dejarnos convencer también en la voluntad, hasta que yo quiera, porque ya sé la verdad, ya yo quiero vencer el mundo, por ejemplo. Quiero vivir de una manera diferente a como vive la gente de este mundo. Quiero ser, quiero ser santo. Y para ser santo pues voy a querer libremente, vuelvo y repito, voy a querer cumplir con la voluntad de Dios de una manera cada vez más perfecta, y por eso también voy a querer otras cosas muy diferentes a lo que quiere el común de la gente del mundo. Ya lo que la gente del mundo le gusta, o en lo que encuentra su contento y de lo que hace su ídolo, ya para mí van a ser cosas más bien despreciables y dañinas, que ya yo libremente las desprecio, porque sé que me van como retrasando en la meta a la que debo llegar, y van retrasando o dilatando mi propia felicidad, que ya sé que solo está en la unión con Jesús. Van retrasando
mi verdadera felicidad, que yo ya sé que solo está en Él. Entonces aquí en la imitación de Cristo nos dice, dicen muchos flacos y enfermos, mirad cuán buena vida tiene aquel hombre, cuán rico, cuán grande, cuán poderoso y ensalzado, pero atiende a los bienes del cielo y verás que todas estas cosas temporales nada son, sino que son muy inciertas y gravosas, porque nunca se poseen sin cuidado y temor. No está la felicidad del hombre en tener la abundancia de lo temporal, bástale una medianía. Por cierto que miseria es vivir en la tierra. Cuando el hombre quisiere ser más espiritual, tanto más amarga se le hará la vida, porque conoce mejor y ve más claro los defectos de la corrupción humana. Porque comer, beber, velar, dormir, reposar, trabajar y estar sujeto a las demás necesidades naturales es en verdad grande miseria y pesadumbre al hombre devoto, el cual desea ser desatado de este cuerpo y libre de toda culpa. Entonces aquí hay mucho para meditar, ¿no? Meditar qué tan espirituales somos en realidad. Porque aquel que es verdaderamente espiritual, es decir, que tiene una vida interior, que vive más en el alma que en el cuerpo, es una persona que vive una vida más vertical que horizontal, o sea, que vive más en la verdad, en la realidad. No vive tanto en lo horizontal como en la ilusión y en la ficción de cómo vive el mundo, de lo que tanto hemos estado hablando en estas lecciones, sino que es una gracia de Dios, pero yo creo que todos los seres humanos tenemos ese llamado en algún momento, algunos más fuertes que otros, algunos son más atentos, pues en esto hay mucho de misterio, ¿no? Porque la providencia de Dios, pues, ¿quién la puede escrutar? ¿Sí? Porque Dios le dio a unos unas cosas y a otros otras, porque hay unas personas, pues, como por ejemplo han habido los santos, que desde siempre se les vio unos dotes, unas capacidades muy excepcionales, una inteligencia muy iluminada, mientras que hay otras personas que uno las ve como tan carentes, o que han nacido en condiciones de mucha miseria, o que han nacido en hogares paganos donde ni siquiera conocían quién es Jesús. Entonces son misterios muy grandes, pero lo cierto es que, como nos dice acá, la persona espiritual, que nosotros todos podemos llegar a ser cada vez más espirituales si queremos, empezando por ir, digamos, aumentando o multiplicando nuestro tiempo de oración cada vez más, de ese tiempo de estar con Jesús, que como ya lo hemos dicho, y sobre todo eso se aprende mucho en la doctrina de la divina voluntad, no es uno estar rezando o uno vivir en oración vocal todo el tiempo, o estar muchas horas en el Santísimo, o estar todo el tiempo con la camándula en la mano, no, es hacer de mi vida, es una actitud de estar en comunicación con Dios. Y si ustedes se ponen a pensar, yo puedo vivir así, si quiero. Todo está en la voluntad, como tantas veces lo he repetido, todo es cuestión de intenciones divinas. Entonces, si yo quiero, puedo estar abierto todo el tiempo en una continua comunicación con el Señor, como una flor abierta a los rayos del sol, ¿sí? Todo el tiempo puedo estar como en una actitud de ¿qué quieres de mí? En una actitud de te amo, en una actitud de aquí estoy, Señor, para ti, en una actitud de quiero conocerte más, ¿sí? En una actitud continua de te ofrezco, Señor, lo que soy, lo que estoy haciendo, lo que tengo. Todo eso yo lo puedo vivir así todo el tiempo, puedo vivir ofreciéndole al Señor mis pasos, mis respiros, todo desde el inicio del día. Eso es una persona que va siendo cada vez más espiritual, porque así como en la vida se van como adquiriendo más y más y como atesorando más y más, también en la vida espiritual el alma va enriqueciéndose más y más. Recordemos que, como enseña el Señor, en la voluntad no solo están las intenciones como el motor de nuestras acciones, sino que en la voluntad van quedando el depósito de todos los actos del hombre, como esa bodega donde van quedando todas las acciones humanas de toda mi vida, todos. Entonces, digamos que esa bodega, por llamarla de alguna manera, esa bodega espiritual donde va quedando guardados todos mis actos, pues cada vez tiene más méritos, más actos,
Si son actos perfectos, actos de amor, pues más méritos, más monedas de oro, digámoslo así. Pero si la persona hace más actos de voluntad humana, más pecados, etcétera, pues también eso va quedando ahí, entonces va siendo una bodega cada vez más sucia o cada vez más llena de cosas inútiles, en fin. Entonces la persona va enriqueciendo, se va creciendo por dentro, nuestra alma se va enriqueciendo, porque siempre tenemos que tener eso muy claro. Nosotros somos la obra maestra de Dios, pero es una obra en construcción. Dios nos está haciendo, como ya se los había dicho en algún momento. Ninguno de nosotros está ya terminado totalmente. Si yo soy consciente de eso, es maravilloso, porque entro yo a estar más consciente, valga la redundancia, de lo que es el tercer fiat, la santificación de las almas. O sea, empiezo yo a ser más consciente de que Dios está aquí, dentro de mí, actuando, ¿sí? Muchas veces poniéndome a prueba, muchas veces quitándome cosas, muchas veces enseñándome, amándome, siempre amándome. Todo lo que Él hace es por amor y con amor, y por eso lo hace tan, digámoslo así, tan sutilmente, tan dulcemente, tan caballerosamente, que muchas veces es imperceptible lo que Él está haciendo en nuestras almas. Y más en este mundo en que la gente vive allá afuera, entonces es como si el alma estuviera dormida mientras los sentidos están muy despiertos. Entonces, para una persona que es espiritual, a eso voy, lo que la gente mundana goza y lo vuelve un ídolo, aquí como nos lo dice el comer, el beber, el velar, el dormir, el reposar, el trabajar, todas esas cosas, para el alma que quiere ser, que es verdaderamente espiritual, se le vuelve una pesadumbre, se le vuelve cruz. O sea, ya no encuentra su satisfacción en eso, pero ya en la divina voluntad, esa cruz, como ya les había explicado, se hace dulce, se hace llevadera, pero hay una indiferencia a estas cosas, y nosotros debemos llegar allá, queridos hermanos, como consagrados a la Virgen, a ser personas que no vuelven, o sea, el comer, el beber, lo hacen por necesidad, nada más, porque el cuerpo lo necesita y ya, con cierta indiferencia, como hablábamos en algún momento, ¿no? Sin estar buscando el deleite en esas cosas, sin estar haciendo de esas cosas un ídolo, como pasa en el mundo. El ir de compras, ¿sí? El ir a comprar mercaderes, ya se le vuelve una cosa gravosa, o sea, no es un placer, y eso está bien, porque lo contrario sí está mal, como pasa en el mundo, porque recordemos que Dios es Dios celoso y que esas cosas son como llama el Señor la escoria, que son miserias que son necesarias al cuerpo. Entonces yo hago todas esas cosas con cierta indiferencia, o sea, estoy por encima de eso, porque Dios nos llama a una dignidad tan alta que esas cosas ya son, o sea, son la añadidura, son cosas que están ahí como debajo de nosotros. Pero en este mundo al revés, estamos en un mundo al revés, que el demonio a través de la masonería ha creado toda esta cultura de subversión, en que lo que está arriba es lo que debería estar abajo, y en que se le da más importancia a cualquier estupidez más que a Dios, y donde al bien ya se le llama mal, y donde como les había dicho en algún momento, ya al veneno se le dice vacuna ahora, etcétera. Entonces es un mundo tan al revés que a la escoria, a la añadidura, se le tiene como el Dios, que es en la lección que estamos, esos bienes materiales, se les tiene como un Dios, como dice el Señor en la imitación, en las horas de la pasión, quizás ya lo había dicho acá, pero lo repito, las criaturas hacen de todo eso un Dios para sus corazones, dice el Señor, lamentándose. Entonces pregúntate tú, o te pregunto yo para que tú mismo le contestes a Dios y a ti mismo, ¿qué tanto has hecho de estas cosas un ídolo para tu corazón? ¿Encuentras tu felicidad en el comer, en el beber, en el dormir, en el descansar, en el trabajar? Y vuelvo y repito, no quiere decir que esto sean cosas malas, son cosas muy buenas en sí mismas, pero para el hombre en la voluntad humana se vuelven mal porque las vuelve un ídolo. O sea, todo, digamos eso muy claro, todo lo que yo ponga en el lugar de Dios me va matando, me va creando un muro con Él, y Él es la fuente de la vida. Entonces si yo me separo de la fuente de la vida, entonces ¿qué voy a encontrar? Pues la muerte.
como si me alejo de la fuente de calor, pues ¿qué va a haber? Pues frío. Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta eso y lo ofrezco. Que tengo que ir a comprar mercado y es para mí tedioso, lo ofrezco. Que tengo que trabajar y sé que eso no es la vida ni la felicidad, o que Dios no me creó solo para eso, pues lo ofrezco. No quiere decir que haga las cosas tediosamente o con amargura, sino que al ofrecerlas las hago con amor, pero vuelvo y repito, con cierta indiferencia, o sea, con un desapego de esas cosas. No las convierto en un ídolo, no me apego a esas cosas, ni las convierto en... O sea, es que lo que envenena las cosas es ese amor propio, ese buscar mi deleite en esas cosas, y no el deleite de Jesús, no la gloria de Dios. Ese es el problema. Entonces nosotros, no es fácil, pero esa es la meta, aprender a hacerlo todo para complacer a Jesús, y para consolar a Jesús, para que Él se sienta amado en lo que yo soy, en lo que yo hago. Sigue, dice, en la imitación de Cristo: da pues lugar a Cristo, y a todo lo demás cierra la puerta. Lo que estamos hablando, el centro a Cristo, el principal lugar a Cristo, y todo lo demás cierra la puerta. Si a Cristo tuvieres, estarás rico y te bastará. Él será tu fiel procurador y te proveerá de todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres, porque los hombres se mudan fácilmente y desfallecen en breve, pero Jesucristo permanece para siempre y está firme hasta el fin. Hermosísimo. Verdad total. Entonces, ¿hasta dónde yo vivo esa verdad? Que Cristo es mi todo, y que si lo tengo a Él, lo siento, es que llega uno a sentirlo, que lo tengo todo. Pero si me alejo de Él, si no estoy con Él, empiezo a sentir que todo me hace falta, ¿sí? Entonces, porque vemos un mundo de gente que siempre está buscando en las criaturas apoyos humanos, que se desespera, que se estresa, que se enferma por las cosas de este mundo, que no vive de la fe, porque no le ha dado el lugar que le corresponde a Cristo Rey. Tiene otros reyesuelos, tiene otros amos. Muchas almas tienen otros amos, o sea, otros dueños. Entonces pregúntate eso: ¿quién es mi dueño realmente? O sea, ¿a quién le rindo yo cuentas? ¿A quién obedezco yo? ¿A quién estoy sometido yo? Porque la consagración es precisamente, como enseña San Luis María de Montfort, un llegar a una esclavitud de amor. O sea, Él es mi amo, yo soy su esclavo. ¿Hasta dónde eso es verdad? ¿O hasta dónde mi amo es otra cosa? Y si es otra cosa, cuidado, porque entonces mi amo puede ser Satanás mismo, Dios mío. Y eso es lo que ha enseñado siempre la Iglesia y la palabra de Dios: el que es esclavo del pecado es esclavo del demonio. Y el demonio nos tenía como su propiedad, y con el bautismo fuimos como comprados y redimidos, liberados por el poder, por el precio de la sangre de Cristo. Acuérdense de eso. Pero en la práctica eso, muchas veces mi amo es otra cosa. Lo peor, que es lo más común hoy en día y es lo peor, que el amo es el yo. Yo soy mi amo, yo me obedezco a mí mismo, yo me rijo por mí mismo, yo vivo de acuerdo a mi propio criterio, ¿sí? Yo soy mi Dios. En la práctica muchas veces nos pasa eso. El mayor amo al que yo le sirvo y del que soy esclavo es de mí mismo. Soy yo mismo, mi amo, mi rey, como dice el Señor, y tienen su yo en un pequeño trono, y de vez en cuando se van a rendir alabanzas, ¿no? Como lo he repetido varias veces. Entonces es eso, el alma tiene que bajarse de ese tronito y decir: no, Señor, reina tú verdaderamente, quiero someterme a ti. Es que sí, en la práctica eso es difícil, porque en teoría es muy fácil y todo: sí, el Señor es mi amo y voy al Santísimo y digo que ahí está mi amo. Pero en la vida cotidiana, a ver qué tanto Él es mi amo, qué tanto someto yo mis planes, mi vida, la organizo de acuerdo a su voluntad, a su palabra, a su doctrina, qué tanto. Pero yo veo mucho eso, o sea, en la práctica, y lo veo en mí mismo, lo veo en la gente, lo veo en la iglesia, que la gente o sea, el cristiano de hoy en día, como decía en algún momento, es el tiempo de los farsantes, de la máscara, del fingimiento.
de la mentira. Todo es hipocresía, todo es una simulación, pero en la raíz, en el fondo, mucho vacío. Por eso el Señor se lamenta y dice que solo está Jesús entre los hombres, que solo estoy yo entre los hombres, en este tiempo más que nunca. Lo dejamos solo, porque en la práctica, ¿sí? En la vida cotidiana, uno ve muy poca gente que viva realmente como cristiano. Como que no se nota mucho la diferencia, no sé si estoy siendo exagerado, pero es lo que yo percibo desde toda mi vida, lo he percibido así. No hay mucha diferencia entre el cristiano, el católico, sobre todo de hoy en día, y la gente del mundo, el pagano. Digo el católico sobre todo porque es el que posee la verdad completa, el que está llamado a dar ejemplo. Porque un protestante, uno les entiende que están fundamentados en una cosa del demonio, en un lodazal, están parados en un lodazal, en religiones falsas. ¿Sí? Porque si uno ve los orígenes del protestantismo, con ese Lutero, que estos días veía por ahí unos videos que hablan sobre él, y el pobre hombre era un enemigo de Dios tremendo, y un amigo de Satanás, un siervo muy eficaz del diablo, era una persona mala, enferma. Entonces es el padre de todas esas sectas. Entonces imaginen qué se le puede pedir a unas personas que han crecido en eso. Pero a nosotros sí se nos puede pedir mucho, a los católicos, y se nos va a pedir y se nos está pidiendo mucho. Y como lo decía en algún momento, el católico así que no se decide, tibiecito, te vienen cosas duras, muy duras, o nos vienen. ¿Qué miras aquí, no siendo este el lugar de tu descanso? Tremenda esa frase. ¿Qué miras aquí? ¿Qué es lo que tanto buscamos acá? Te pregunta el Señor, ¿qué miras aquí? Si este no es tu lugar de descanso, esta no es tu casa, este no es tu reino, este no es el paraíso. Entonces, ¿qué es lo que tanto miramos aquí? En los cielos debe ser tu morada, y como de paso has de mirar todo lo terrestre. Todas las cosas pasan, y tú también con ellas. Como de paso has de mirar todo lo terrestre. Todas las cosas pasan y tú también con ellas. Guárdate de pegarte a ellas, porque no seas preso y perezcas. Tremendo esto para meditar. Tremendo, porque es en lo que vive el mundo. Apegado a cosas pasajeras, a pequeñeces. Me decía yo estos días por ahí, las generaciones de ahora tan dependientes de estos aparatos y del internet, esclavas de las redes, de los videojuegos, etc. Son generaciones que se están volviendo inútiles para muchas cosas, porque pierden muchísimo el tiempo. Y si uno ve, la gente cada vez se especializa en una cosita, o sea, aprenden a hacer una cosita y mal hecha, o bueno, bien hecha, pero solo una cosa. Entonces que uno va a ver la gente antes, por ejemplo, un personaje de la Edad Media, que no sabían hacer muchísimas cosas. Un solo personaje era artista, inventor, matemático, físico, químico. Yo en otros videos he hablado de eso, algo como un recuento de la historia, así muy brevemente, para entender el punto en que estamos ahora, lo mal que estamos ahora. Ahora estamos muy mal, y en gran parte influenciado el demonio a través de la tecnología. Porque con esto de las redes y tanta información, sí que se vive de la minucia, de las cositas chiquiticas del momento, y ya, se pierden y ya. Por eso es muy rara alguien que atesore, que guarde, que medite. Como dice la Virgen, guardaba estas cosas en su corazón. Y lo peligroso es eso, que ya había hablado de eso, pero lo repito. Así, entre tanta información que nos llega y tantas cosas, hay perlas, o sea, hay cosas, lo que es de Dios, la palabra de Dios, algo de la divina voluntad, meditaciones, que una homilía muy buena de un sacerdote donde dice una gran verdad, etcétera, etcétera, o una imagencita con una frase de algún santo, y como se mezcla con tantas otras cosas, entonces todo va poniéndose a un mismo nivel, a un mismo valor, de la nada, y eso es muy peligroso. Entonces tenemos que saber ver las cosas por lo que son, ¿sí? Y lo que es de Dios, eso, apreciarlo, meditarlo, atesorarlo,
No dejar de leer libros, por ejemplo, yo les recomiendo eso, o sea, leer en físico libros, volvernos amantes de la lectura espiritual, es de las mejores oraciones, precisamente eso, para ser personas más espirituales. Y ya que estamos hablando de esos bienes terrenos, la forma de no apegarnos a ellos, sino de ser tan aficionados a lo de acá, es llenarnos de lo que sí es, o sea, enriquecernos de los bienes que sí van a durar y que sí nos hacen verdaderamente felices. Y una forma de irse volviendo, digámoslo así, rico o millonario según Dios, es con la lectura espiritual, meditando. Pero uno ve la gente pudiendo, o sea, es como si nosotros, pudiendo ser muy ricos, que preferimos seguir en la miseria, en la indigencia, por la ignorancia, porque por no formarnos, por no meditar, por no aprovechar tanta riqueza que tenemos precisamente nosotros los católicos, pero mares inmensos de riquezas, por ejemplo los escritos de San Luis María de Montfort, todo lo de Luisa Picarreta ni se diga, es una herencia inmensa. Y nosotros perdiendo el tiempo en estupidez de cositas ahí, muchas veces, ¿no? No digo que todos nosotros nos vamos perdiendo el tiempo, pero hoy sí, lo que digo, los jóvenes, especialmente las generaciones de ahora, y no solo, porque uno ve también gente ya de mucha edad muy aficionada a todo eso, con el celular en la mano a toda hora. Es muy peligroso eso, porque se vuelve la gente cada vez más superficial y más dura de corazón. Que ya tanta cosa que ya nada lo mueve, ni lo asombra, ni lo conmueve, nada, que es obvio, o sea, todo el tiempo un río ahí de cosas que pasan por el frente mío, entonces yo todo lo dejo pasar porque como es tanto, entonces no cojo nada. Cuidado con eso. Cambia el que lee con un libro quieto, en silencio, meditación, se va enriqueciendo, eso sí, va cogiendo, no sé si me estoy haciendo entender, o sea, va tomando esas cosas y las hace suyas, las apropia, las valora. Entonces es muy importante meditar en esto. ¿Qué miras aquí que no siendo este tu lugar de descanso? Entonces siempre esa conciencia, esto que va a decir es muy importante en esta lección para ir resumiendo, que nos van quedando cosas concretas. La conciencia de que somos peregrinos, no somos de este mundo. Entonces, ¿para qué afiebrarnos y esclavizarnos a lo de aquí, si en cualquier momento lo tenemos que dejar? Y eso nosotros todos lo hemos escuchado y lo sabemos en teoría, pero se nos olvida en la práctica. Nosotros sabemos que en cualquier momento nos morimos, pero mire, la gente vive como si se fuera a morir. O sea, el hombre vive enajenado de la realidad, la mayoría de gente. Y viven o vivimos como si no nos fuéramos a morir, y por eso todavía pecamos, y por eso todavía eso nos deleitamos en lo de aquí. No, y precisamente por estar tan afiebrados con las cosas de este mundo, que ahorita, pues, cuando salga este video, quién sabe qué época será, pero cuando lo estoy grabando estamos en Adviento, ya cercanos a la Navidad, y sobre todo en esta época navideña, o sea, tanto materialismo, ¿no? Todo volcado a lo exterior, entonces yo les invito a eso, cuando estemos armando el pesebre, poniendo unas lucecitas, unos adornos, hagámoslo con la intención divina de que es para el niño Jesús, de que poner la intención divina de decirle: Señor, yo quiero así embellecer mi alma para ti, ¿sí? Enciende esas luces en mí. Pero no, el mundo todo se queda acá en una estupidez, una cosa casi ridícula. Árboles de Navidad por todo lado que como que tendrían que ser un símbolo de que tenemos que elevarnos hacia Dios, hacia lo alto, buscarlo del cielo. No, el hombre está así sumergido aquí, como tantas veces lo he dicho, viviendo de una pequeña porción de la realidad, de una pequeña parte de la realidad. Entonces repito esto: guárdate de pegarte a ellas, porque no seas preso y perezcas. Mire, eso es para meditarlo. O sea que las cosas de este mundo, si yo me apego a ellas, me apresan, se me vuelven una especie de cárcel. Y uno lo ve. ¿Cuántas personas como que entre más tienen, más infelices son,
más esclavizadas viven de esas cosas y más se van alejando de Dios porque se van inflando, se van llenando de orgullo. Y uno ve la gente en lo que está pasando ahora en toda la tierra, que los más ricos se han vuelto enemigos de Dios, enemigos terribles. De pronto gente que tenía esta sangre del pueblo de Israel con un talento muy grande para producir riquezas, con una facilidad muy grande para los negocios, y lograron eso, hacerse a los bancos, hacerse a los medios de comunicación, y son prácticamente los dueños de este mundillo despreciable y entenebrecido y endurecido, que va a ser destruido. Mira lo que dice: si nos apegamos a este mundo, vamos a perecer con este mundo. Este mundo, eso es lo que le viene, la purificación a través del fuego. Y si yo vivo como de este mundo y apegado a este mundo, allá me voy con todo eso al hueco. Entonces no, por eso nosotros vivir como que no somos de este mundo, esa es la verdad. Y el que no es de este mundo y es consciente de eso, como dice el Señor de la Virgen, pasó por este mundo y apenas lo rozó. O sea, ella vivía más de cielo que de tierra, y pasó como sobrevolando por la tierra, como un águila real. Como leía por ahí en un libro muy bueno, decía ahí de un monseñor, no recuerdo en este momento el nombre, no estoy todavía familiarizado con ese autor, pero es un autor de libros católicos tradicionales, monseñor, después les digo el nombre. Y al comienzo habla de eso, o sea, nosotros como que debemos elegir o ser águilas o ser sapos. Y eso, pero si nosotros somos apegados a lo terreno y afiebrados a las cosas de este mundo, obsesionados con tener más y el materialismo y todo, como vive la gente mundana, actuamos como sapos. Pero el águila vive en las alturas y llega a la tierra de vez en cuando. Así vive la Santísima Virgen, más de cielo que de tierra vivió ella. Ni se diga el Señor cuando estuvo aquí. Como les había dicho en la clase pasada, ¿no? Nació con unos pañales, murió con unos pañales, no más. O sea, ¿qué quiere decir eso? Desprendido de aquí, no quiero llevarme nada de este mundo que apesta. Este mundo apesta, eso sí, tengámoslo muy claro en nuestro corazón. Y si nosotros vivimos de acuerdo a este mundo, con los criterios de este mundo, invadidos por el espíritu de este mundo, entonces también podemos ser que apestemos para el Señor. Ahora pasamos a los libros de cielo. Acá hay varios párrafos del volumen 1. Entonces pensemos en eso, mire, volumen 1, son 36. Entonces, de aquí a esta perfección, a esta altura espiritual la llevaba el Señor Jesús a Luisa. Entonces, ¿qué altura espiritual llegó? ¿A qué alturas llegó ella? Si con tal grandeza y profundidad ya le hablaba en el volumen 1. Además, le dice el Señor, aquí habla Jesús, así que muy atentos. Además, quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen, y me agradecen primero a mí, y luego a sus benefactores. Así tú conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente. Y con santa indiferencia, sin pensar si eso te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Perfección. Ella, para llegar a vivir en la divina voluntad, eso el Señor le hizo un recorrido, porque además al ser la primera en esta ciencia, pues el Señor la hizo pasar por el camino de la santidad humana, o sea, como de adquirir las virtudes y la cruz y todo lo que de manera perfecta vivieron muchos santos, ella completarlo todo, para que fuera eso, como una madre y como un ejemplo y una maestra para nosotros que somos más pequeños y de pronto más, ¿cómo decirlo? O sea, ya mejor dicho, Dios le dio demasiada gracia, muchísima, para llegar a hacer lo que fue. Entonces nosotros en la medida de lo posible, tratar de imitar estas cosas, de acuerdo también a nuestro estado de vida, como ya lo he explicado varias veces, ¿no? Porque aquí el Señor eso se refiere sobre todo a esa pobreza espiritual, pero mire lo que dice por ejemplo acá.
los pobres se contentan con lo que tienen. Entonces, ¿cuántas veces hay gente que es pobre materialmente? Yo diría que la inmensa mayoría hoy en día, que hay tanto materialismo y tanta atracción, tanta seducción de ese mundo materialista, que no están contentos. Entonces roban, se meten al narcotráfico, lo que sea, porque quieren más de eso que tanto anhelan, y que ven que esos de allá sí tienen y nosotros ¿por qué no? Entonces hay rabia, hay resentimiento, hay odio, hay como un complejo ahí en muchos. En cambio, eso puede haber alguien que nació rico, que tiene como muchos santos, y todo eso como ya lo han tenido, pues lo desprecia. Entonces Dios es sabio. Hay mucha gente eso, que como cuando un niño eso nunca tuvo esas cosas. He conocido casos así de personas que nacieron muy pobres, entonces vivieron en su infancia tanta pobreza que ya cuando crecieron, eso el resto de su vida fue buscar la riqueza, eso que no tuvieron cuando niños, porque les quedó un complejo y pensaban que la felicidad estaba en eso, y que la vida era conseguir eso que en la infancia no tuvieron, ¿sí? Entonces toda su vida la dedicaron pues a hacer dinero, y seguramente muchos lo alcanzaron a conseguir, algunos con medios lícitos, ¿sí? Trabajando duramente, y otros no. Pero el problema es ese, o sea, cuando mejor dicho, cuando no está Dios como la meta principal, como el centro, entonces se me vuelve un camino tortuoso, un camino de infelicidad, de engaño. Y aquí al final dice, sométete a la voluntad de los demás. Muy duro eso, muy difícil. Cuando es que nosotros preferimos mortificar nuestro propio querer y hacer lo que el otro quiere. Ese es muy buen ejercicio de mortificación. Los casados, hacer más la voluntad del esposo o de la esposa que la mía, cuando no estamos de acuerdo. Los hijos, la voluntad de los padres, en fin. Y todos pues tratar de hacer lo que Dios quiere. Entonces el que tiene esa pobreza espiritual, eso, así tenga riquezas, lo que iba a decir eso, lo contrario, los que sí tuvieron eso desde niños o desde jóvenes, pues como ya lo tuvieron, hay cierta indiferencia y ya saben que hay otras cosas más importantes que buscar. Entonces vuelvo al ejemplo de muchos santos, como San Luis Gonzaga, San Francisco de Asís, el más conocido en eso. Varios que nacieron en cunas de ricos y despreciaron todo eso. Pero como ya lo he dicho, entonces el que es casado, por ejemplo, pues no puede buscar esa pobreza, eso se llama la pobreza real, o sea, una pobreza aquí en el mundo temporal, en lo material, porque tienen que cumplir sus deberes de Estado. Antes la Iglesia enseña que los que tienen esposa e hijos antes deben buscar prosperar, pero por eso, repito, entendámoslo todo, es espiritualmente hablando, ¿sí? Espiritualmente hablando, sí, nosotros debemos imitar esa pobreza de Jesús. Aquí en la imitación de Cristo da un ejemplo, un consejo que es muy difícil de seguir, que dice, prefiere tener menos que más. O sea, hay ocasiones en que uno pudiendo tener más, tener menos, pudiendo uno tener la mejor parte, escoger la más pequeña, cosas así. Y eso ayuda a que el alma vaya encontrando las virtudes. Pero no, imagínense, eso es una locura para el mundo. En el mundo siempre se quiere tener más, y el que puede tener más obviamente no va a escoger tener menos. Es como si usted le dieran a escoger entre dos casas, una mansión lujosísima y una casa normal más sencilla. Entonces ahí sí se nos pondría a prueba la virtud, las ganas de santidad, de ser más espirituales. Ahí se pondría a prueba nuestro cristianismo. Y algo así, ya que digo ese ejemplo, algo así es lo que nos va a pasar a todos, una prueba por el estilo con lo del gobierno del anticristo. Yo varias veces he hablado de eso, porque el Espíritu Santo me pone a hablar de eso como para que nos vayamos preparando, ¿sí? Como para que vayamos discerniendo y vayamos viendo hacia dónde, ¿sí? Como irme preparando, porque eso, se nos va a ofrecer eso, como una mansión, algo fácil, ¿sí? O antes la discriminación, el martirio, la persecución, la pobreza. Entonces vamos a ver qué escoger. Ahí es donde se nos va a poner a prueba si estamos más con lo de aquí o con lo de allá.
¿sí? Si nos amamos más a nosotros y nuestro cuerpito, o amamos de verdad más a Dios. Ahí es donde se nos va a poner a prueba. Pero miremos nosotros cómo está la gente en el mundo. Preparada totalmente es para el engaño. Por eso es lo más importante, es cuidar la fe, aumentar esa fe, ejercitar la fe. Porque como lo he dicho varias veces, una vez que el demonio ha logrado robarle la fe al hombre, a la sociedad, a las personas, ya el resto es facilísimo, ya los tiene en sus manos. Y eso fue lo que él hizo. Lograr descristianizar la mente, las escuelas, la mentalidad. Entonces ya generaciones que han crecido sin fe, viviendo solo de la materia, entonces ya les mete cualquier mentira y todas se las comen sin mayor cuestionamiento, preparados para el engaño. Continúa el volumen 1, dice: así es el alma vestida por la esperanza. Ninguna cosa le puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida. A lo más la desaniman un instante, pero dice entre sí: yo todo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. Hermosísimo, hermoso. Y qué importante esto, o sea, todas esas virtudes teologales, como digo, hay que fortalecerlas. La fe, la esperanza y la caridad, reflejo de la Santísima Trinidad, porque las vamos a necesitar en una proporción, digámoslo así, infinita. La fe de María, la esperanza de María, la caridad de María. Pedirle a ella a través de este proceso de consagración y de vivir esta consagración, que me dé esas virtudes en modo heroico, en modo divino, que me dé esas virtudes en la misma proporción, en una proporción ilimitada, porque como digo, las vamos a necesitar. Eso, que vengan tribulaciones, pruebas, lo que sea, y el alma, si tiene esas tres virtudes, está inconmovible como un monte, que puede venir una tempestad, puede venir un huracán y no se mueve ni un milímetro, como una montaña de roca inmensa. Así es esa alma que está, dice aquí el Señor, vestida por la esperanza. Ninguna cosa la puede dañar, repito, es que cada palabra es muy importante. Ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación ni la pobreza. En cambio, cuando el alma está vestida de la esperanza, precisamente cuando vive en la verdad, en la realidad. ¿Cuál realidad? De que no somos de aquí, sino de allá, de eso que esperamos, y le pertenecemos a aquel a quien esperamos. Pero el que no tiene esperanza, ya la gente en este mundo ni la necesita, la esperanza entre comillas, no creen no necesitarla, porque como ya tienen todo aquí, lo que quieren está aquí, piensan que son de aquí y están tan amañados aquí, tan acomodados aquí, que ya no esperan en otro reino, ya no esperan en lo celestial, ya no esperan en Dios, ya no esperan en la venida del Señor Jesucristo, porque ni la quieren, ni la anhelan. Gravísimo eso, satánico eso. Y así vive el mundo, hermanos, así vive el mundo. Y la inmensa multitud que vive según el mundo, vive así, ya sin esperanza. Entonces por eso cuando vengan la tribulación, cuando vengan lo que nos mueva al piso, entonces ahí sí, desesperados y desboronados, o sea, se les derrumba su castillito de naipes que han armado. Se les va a derrumbar a muchos, que se van a caer en la cuenta que toda su vida, todo lo que habían construido estaba cimentado sobre un engaño, sobre una mentira del demonio. Durísimo eso, qué tristeza. ¿Cuánta gente le va a pasar eso? O le está pasando ya. Desesperados, desanimados. En cambio, el que está vestido por la esperanza, así venga lo que sea, no se desanima. Mire qué hermoso lo que dice el Señor: todo lo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. Digámosle al Señor eso: Señor, ayúdame a tener una esperanza total en ti, una fe, una confianza ilimitada en ti, que yo espere en ti, no en mí, no en el mundo, no en un hombre. Ay, hermanos, ahorita hay un montón de desgraciados que están esperando eso, en un hombre, y les va a llegar el anticristo a traerle las respuestas a sus supuestas esperanzas.
¿Cuánta gente no está esperando en eso? Los jóvenes, ahora muchos de ellos están esperando que una persona, un político o un partido, un sistema, les supla lo de aquí, les dé una vida fácil, ¿sí? Los mantenga para que puedan dedicarse a vagar y a pecar. Eso es lo que quieren muchos, digan ustedes si no. Todos esos que tienen ideas de izquierda y de todo eso, es gente que quisiera eso. Ya no esperan en Dios, el Padre Creador, sino que esperan en el Papá Estado, en un Estado que venga a suplirles lo que ellos no hicieron. Esa es la esperanza de los mediocres, esa es la esperanza de los engañados, que se han hecho ineptos para todo lo celestial y divino, y que se han hecho muy aptos, muy eficaces para servirle al demonio. Hay muchos soldaditos de esos por ahí, vociferando, enseñando mentiras, y los han habido desde hace ya décadas. Es que es más, los mayores soldados de toda esa mentira son ya ancianos, son unos ancianos, que con el pie ya, un pie ya, mejor dicho, al otro lado, rozando al borde del abismo, al donde se van a ir eternamente si no se convierten, y siguen enseñando mentiras. Y los encuentra uno por ahí en internet, en YouTube, videos de ancianos ya trabajándole al diablo todavía. Pues esos son los que están detrás de toda esta pandemia, toda esta porquería. Gente que ya no espera en Dios, solo esperan, ojo con lo que voy a decir porque eso lo aprendí yo leyendo a Benedicto XVI, esperan en las obras de sus manos. Y eso siempre fue así. Acuérdense, el Antiguo Testamento es el hombre, cuáles eran los ídolos, lo que él fabricaba con sus manos: becerrito de oro, la serpiente aquella, el bicho ese gigantesco que hizo Nabucodonosor, y muchos ídolos que construían esas naciones paganas, y que el pueblo de Israel varias veces se prostituyó y se corrompió con todo eso, que es idolatrar las obras de las manos del mismo hombre. Orgullo, soberbia, lo que yo hago, la torre de Babel. Pues vivimos, hermanos, en un mundo eso, que se ha convertido en una gran torre de Babel, donde los hombres idolatran las obras de sus manos, ahora la tecnología, hasta el punto de que van a llegar a adorar un bicho ahí como un ídolo, un robot, no sé qué será, un megacomputador que están haciendo, y lo van a ver como un dios, junto con el anticristo. Todo eso viene, le estoy recordando cosas, no me las estoy dando de profeta, porque eso ya está en el libro del Apocalipsis y los mensajes de la Santísima Virgen. Entonces, que nos quede eso muy claro: no esperemos en las cosas terrenas, no esperemos en ningún hombre, solo en aquel que va a venir, como dice en el Evangelio, como se fue desde el cielo, rodeado de ángeles, rodeado de gloria y de majestad, que todo ojo lo va a ver, no porque salga en un televisor o en una máquina, no, todo ojo lo va a ver, porque así como todos vemos el sol cuando amanece, aún más. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios, como maldición, podríamos decir, como dice la palabra de Dios. Pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Ese párrafo está espectacularmente hermoso y profundo, para tanto, para tumbarnos cualquier vestigio de espíritu protestante que haya en nuestras mentes o en nuestras almas. Que es que el espíritu protestante, eso, ¿no? Ver la enfermedad, la pobreza, eso es del demonio, fuera espíritu inmundo de enfermedad, de pobreza, de dolor. Mentiras del diablo. ¿Cuántas veces el Señor utiliza todo eso para salvar un alma, para convertir un alma, para ablandar un corazón endurecido, para iluminar una mente entenebrecida? ¿Cuántas veces se vale de eso, de la muerte de un ser querido, de una calumnia, de una crisis económica, de una enfermedad, para, como dice el mismo Jesús, asemejarnos a Él, para desprendernos de la tierra?
Entonces entendamos en el contexto de esta lección en la que estamos eso. Vamos a necesitar, y desde ya necesitamos todas esas cruces para irnos desprendiendo de aquí. Vuelvo y repito, este mundo apesta y va para su destrucción, cada vez más. Entonces, si somos personas muy apegadas aquí, muy amañadas aquí, más dolor, más pobreza, más cruz vamos a necesitar. Pero si yo ya soy una persona cada vez más unida a la voluntad divina, cada vez más enamorada de Jesús, cada vez más purificado aquí adentro, voy a necesitar menos de eso. La purificación, digámoslo así, va a ser menos dolorosa. Y si va a venir cruz y hasta el martirio, esas almas espirituales antes lo ven es como la mejor bendición. Las toman con alegría, con júbilo. Hoy escuchaba justamente sobre la vida de San Luis María de Montfort, uno de mis santos favoritos, un gran santo, un hombre de fuego, amigo de la Santísima Virgen verdaderamente. Y ahí en una parte en que decía eso, en una carta que escribía, en sus primeros años de misionero, en que lo daban por loco, supremamente pobre, atribulado, solo, y tocó muy duro, y murió de solo 43 años, imagínense. Murió muy joven y alcanzó a hacer grandes obras, hacía unas misiones que eran impresionantes. Su misión fue muy providencial porque fue unos años antes de que estallara la Revolución Francesa, que fue una cosa satánica, una cosa bárbara, una cosa monstruosa, que hoy la gente con no digo lavado de cerebro, sino con la ensuciada de cerebro que le han hecho, muchos ignorantes ven la Revolución Francesa como algo maravilloso, como algo espectacular para el progreso del hombre, cuando es todo lo contrario, las subversiones, el endiosamiento del hombre, ¿sí? Que totalmente totalmente como inoculado por el veneno satánico, por el orgullo luciferino, ha pretendido reemplazar a Dios en todo y cambiar todo, y todo eso obviamente por la masonería. Y los masones son acérrimos enemigos de la Santa Iglesia Católica desde hace mucho tiempo. Y esa es la sociedad en la que estamos, hermano, una sociedad enemiga de Dios, enemiga de la Iglesia, porque ha sido escrita, diseñada y ejecutada por estos personajes, con sus filósofos y sus políticos y sus lacayos del demonio, que el peor castigo es ese, que Dios está como dejando que sus planes le salgan, tal como ellos lo quisieron, tal como lo planearon. Es el peor castigo que Dios les puede dar, como lo he repetido varias veces. Entonces el Señor divinizó todo esto con su contacto. Entonces ahora todo eso se volvió dulce y grato, y lo que está diciendo de San Luis María, él en esa carta decía eso, estoy sufriendo tales y tales humillaciones, tales cosas, pero esto es para mí, algo así decía, son joyas, estoy feliz, mejor dicho, daba a entender él. O sea, muy santo, o sea, una cosa muy distinta a la mentalidad a la que nosotros estamos acostumbrados, muy distinta. Entonces tenemos que, hermanos, salir de tanta ignorancia y empezar por entender eso. Somos víctimas del engaño. Hemos crecido en una sociedad del modernismo, el liberalismo, todo eso que viene del demonio lo traemos nosotros impregnado en la vida, en las costumbres, en la cabeza. Traemos una cantidad de telarañas que no vienen de Dios. Entonces cada uno debe darse cuenta de eso, hasta dónde ha vivido influenciado por ideas protestantes en la vida práctica. Como una idea protestante no es decir, ay, que la Virgen no, que las imágenes no, eso son estupideces, ya que cualquiera de nosotros, si es católico de verdad, sabe que esos son errores muy notorios, digámoslo así, y ya muy populares, ya todo el mundo sabe de eso. Pero influenciado por el espíritu protestante, por ejemplo, en cuanto al materialismo, en cuanto a la autonomía, ¿sí? en cuanto al como cierto desprendimiento de la Iglesia, no ser verdaderamente eclesiales, ¿sí? Que necesitamos la Iglesia, necesitamos los sacramentos, necesitamos los sacerdotes. No, yo solo, desde que yo crea, desde que mucho católico dice eso, desde que yo rece aquí en mi casa, desde que yo o sea, yo no necesito la Iglesia prácticamente, muchos. O si la necesito es muy poco, voy allá a misa el domingo y ya. Entonces no están involucrados en lo que es de verdad la Iglesia, en una misión, en un grupo, en un apostolado, no leen el catecismo, nada.
Entonces ahí hay espíritu protestante. Cuando nosotros tenemos en primer lugar eso, el trabajo, el dinero, espíritu protestante. Cuando no tenemos como meta la santidad, sino aquí la prosperidad. Todo eso son cosas que el demonio nos ha ido inyectando generación tras generación, y tenemos que sacudirnos y decir, ¿sí? Fuera toda esta mentira, ¿sí? Sacudirnos un poco toda esa mentira. Mire lo que nos está diciendo el Señor, ahí vale la pena repetirlo porque es maravilloso. Todo eso, los dolores, la pobreza, las enfermedades, todo lo que es cruz, es divino por el contacto con Jesús. Imagínense esa belleza. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús verdaderamente, hermano? Que todo lo que Él toca se vuelve divino, lo santifica, lo revitaliza, lo resucita, es Dios. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, si dulcificó lo más despreciable, entonces, ¿qué podrá hacer con nosotros, con nuestras almas? Entonces, cuando el Señor nos da esas cosas y nosotros las sabemos asumir, mire, se queda enriquecido, honrado, ha recibido la divisa de mi Hijo de Dios, o sea, la divisa, o sea, como esa moneda que tiene la marca de Él, que tiene el sello del Rey de Reyes. Empiezo a enriquecerme según Dios, no según el mundo. Si tú sigue, todo esto es del volumen 1. Si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa el alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos, basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. Siendo Dios, eso quiso Él, eso escogió Él. Vuelve preciosa el alma. Entonces, ¿por qué nos está hablando de esto en esta lección? Porque estamos viendo la necesidad de desprendernos de los bienes terrenos. Entonces el Señor nos está mirando, como decía ahora, ¿cómo desprenderme de ellos? Pues llenándome de los verdaderos bienes, enriqueciéndome con las verdaderas joyas. Y aquí el Señor nos está diciendo cómo. Esto fue un dolor para mí amarguísimo. Esto ya es del volumen 10, diciembre 25 de 1910. Dice, esto fue un dolor para mí amarguísimo en mi nacimiento, porque en aquellos era tanto el apego a las riquezas, al interés, a las familias y a las cosas exteriores, que como resplandores les cegaba la vista, les endurecía el corazón y volvía torpe la inteligencia para conocer las verdades más sagradas, más ciertas, y estaban tan engolfados en las cosas bajas de la tierra que jamás habrían creído que un Dios pudiese venir a la tierra en tanta pobreza y en tanta humillación, y no solo en mi nacimiento, sino también en el curso de mi vida. Dígame si hoy no habla Dios en estos libros de cielo. Impresionante. Un dolor que sigue siendo un dolor en el corazón del Señor, amarguísimo. Que muchos no lo descubren, no lo descubrieron, no creyeron en Él, no aceptaron al verdadero Mesías, porque, no, pero ¿cómo Dios va a venir así? ¿Cómo Dios va a ser un carpintero? ¿Cómo Dios va a morir así en una cruz? Lo que piensan tantos judíos todavía hoy en día, que siguen esperando un Mesías así, poderoso, rico. Ahí les va a llegar el anticristo a engañarlos, pobres almas. Muchos de ellos se van a convertir, ojalá no sea muy tarde, cuando despierten y se den cuenta que ese era un traidor. Eso está profetizado. Pero el dolor, el desgarro que van a sentir, Dios mío, eso en sí mismo es un castigo muy grande. Sentir un dolor desesperante, yo creo, cuando tantos siglos nosotros atacando, persiguiendo a nuestro Dios, al verdadero, al que nos dio el maná en el desierto a nuestros antepasados. Ese fue el que crucificamos y el que nosotros todos estos siglos le hemos hecho la guerra. Le hemos hecho la guerra. Y este que pensábamos que era es un farsante. Tenaz, ese momento va a ser tenaz y no está lejano.
Entonces mire lo que nos está diciendo ahí el Señor, esas cosas exteriores ciegan la vista. Y habla, mire, no solo del apego a las riquezas, al interés, sino a las familias. Por eso el Señor debe ser lo primero, tener un orden, una jerarquía, ¿no? Y ahí aclaro eso, no es cuando es un matrimonio con hijos, es ahí donde reina el Señor y hay un orden, ahí se santifica el alma. Pero tiene que haber en el corazón. Aquí el Señor se refiere a eso, al orden en los afectos. Y como dice el Señor en su palabra, el que se casa deja a su padre y su madre. Pero cuando hay esos apegos a la familia a la que uno viene, y a los tíos y a los primos, a los abuelos, que hacen que uno esté más apegado a ellos que a Dios y que los obedezca más a ellos que a Dios, en fin. Entonces se vuelve una cosa como malsana, enfermiza, y sobre todo para almas que Él llama a algo mayor, a un seguimiento, a una consagración, a una entrega mayor. Por ejemplo, aquí en los volúmenes del cielo el Señor se lamenta mucho de los sacerdotes cuando son muy apegados a sus familias. Dice que eso les hace un daño grandísimo, porque se quedan ahí, en el viejo hombre, en los viejos hábitos, en el mundo, ¿sí? Además porque los envuelven de un consentimiento, que los mantienen ahí como metidos en un nido, entonces no pueden emprender el vuelo hacia la santidad, hacia la verdadera imitación de Cristo. Vuelve torpe la inteligencia, dice el Señor, todo eso, para conocer las verdades más sagradas, más ciertas. Entonces, claro, imagínense ustedes donde fuera alguien a decirle hasta un ángel, no le hubieran creído. Se le aparecieron los ángeles, acuérdense, se le apareció fue a los pastores, a los pastorcitos, a que eran pobres, y ellos sí creyeron, lo que es la pequeñez, ¿no? La pureza, esa humildad. Y el Señor hoy en día que se nos sigue manifestando es eso, a los pobres, a los ignorantes, a los que somos pequeños según este mundo, que no somos despreciables para el mundo. Pero donde imagínense un ángel que se le hubiera aparecido a uno de estos pastores, va corriendo donde los reyes, donde los fariseos, donde los monarcas de ese tiempo, donde los ricos de ese tiempo, y les dice: mira, el Mesías esperado, lo encontramos, ya sabemos dónde nació. ¿Dónde nació? En un pesebre. Ay, ¿sí qué va a hacer? Ay, no me haga perder el tiempo, yo quiero ir por allá. No hubieran creído por esto. Estaban engolfados en las cosas bajas de la tierra. Y así estuvieron, como dice aquí más adelante el Señor, durante todo el curso de mi vida. No lo reconocieron. ¿No le pasó eso a los de la sinagoga? Habían perdido la pobreza de espíritu. Entonces lo tuvieron enfrente, resucitando a muertos, abriéndole los ojos a los ciegos, hablando con tal belleza y elocuencia y verdad, con tal autoridad. Este es un impostor, hay que matarlo. Impresionante, o sea, meditemos en eso, hermano, pensemos en eso, usemos la imaginación, la inteligencia. ¿Hasta dónde pueden estas cosas crear un muro, una venda impresionante? Como un escudo de hierro en el corazón. El pecado, el apego a estas cosas, todo eso, la falta de pobreza espiritual puede generar en el alma un verdadero, o sea, como que la mete en un castillo donde no penetra el amor de Dios. Muy difícil. Y cuando el alma está así, lo que dice el Señor en otra parte, solo la cruz, el dolor, el sufrimiento, como lo que hablaba ahora del pueblo judío, cuando le venga ese dolor, ese sufrimiento que va a ser muy duro, entonces ahí sí, que ese castillo tan inexpugnable solo lo puede romper la cruz, el dolor. Y Él lo dice, la cruz es lo más eficaz que hay, aún más que los sacramentos, infalible. Si algún otro se apegaba a las riquezas, dice el volumen 4, marzo 5 de 1903, si algún otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo de la cruz la pobreza y se la daba, y aquel, viéndose esfumadas las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo, todo es humo acá abajo, y que verdaderas riquezas son las eternas, y por lo tanto a todo lo que es eterno apegaba a su corazón. Este capítulo se los invito a que lo lean, ahí lo pongo para que lo busquen,
porque es impresionante. O sea, aquí son extractos, son pedacitos de capítulos largos, como ya había explicado, vale la pena leerlo completo. Este es impresionante, ahora que me acuerdo, es un capítulo donde uno puede aprender muchísimo sobre la eficacia de la cruz, lo que estaba hablando, y cómo la necesitamos y cómo el mundo la necesita ahora más que nunca, y por eso es lo que va a venir. Cruz, dolor, sufrimiento, desprendimiento, pruebas, tribulaciones, terremotos, todo lo que el hombre necesita, porque no ha querido aceptar por las buenas el camino de la dulzura, del amor. El Señor en un capítulo impresionantemente habla de eso, llorando, ¿sí? Como cuando lloró sobre Jerusalén, diciendo: ay, cuánto he querido reunirte como la gallina. ¿Se acuerdan de esa cita? Como la gallina reunía sus polluelos bajo sus alas. No has querido entender, no has querido reconocer el momento de mi visita, algo así. Yahvé, Dios de los cielos, visitando a su pueblo, haciéndose hombre en medio de ellos, caminando en medio de ellos, y no lo quisieron reconocer. Es que eso es una historia de la salvación, es una cosa impresionante cuando uno se le rasgan los velos y la ve uno desde adentro, en la divina voluntad. Cuando uno la ve en la divina voluntad, la empieza uno a vivir y empieza a correr por nuestras venas la vida misma de Dios, los dolores mismos de Jesús. Esto es muy grande, es impresionante esto. Entonces mire cuántas veces solo cuando le da la cruz del Señor, mire, tomada de aquel fajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El Señor tiene varias especies de cruces, sabe en qué momento necesita tal alma solo con la pobreza a salvarse, tal otra solo cuando se le muera tal ser querido va a despertar, tal otra solo cuando se le mueva al piso va a entender, así. Entonces tiene varias especies de cruces, otras más dulces, más suaves, más llevaderas. Algunos, como ha sido de pronto mi caso, nos va dando esa cruz como dosificada, en un estado continuo de pequeños sufrimientos durante toda una vida. No una cosa así fuertísima, sino paulatinamente, constantemente, pero siempre con algo que lo incomoda a uno, digámoslo así. Porque nuestro amor propio quisiera todo, como ir por la vida como en una navecita, en un diván bien cómodo, en una nave con un buen televisor, y así quisiera el hombre en su voluntad humana vivir, ¿sí? Con un banquete ahí servido al lado, rodeado de gente que le sirva a uno. Y no, aquí vinimos a luchar, hermano, aquí vinimos a batallar. No podemos ir así por la vida como quiere la gente ahora, ¿no? La gente, los jóvenes ahora quisieran eso, ir por la vida suavemente, todo fácil, y nadie me diga que esto es pecado, y usted no me diga que esto no se puede hacer, usted no me diga que esto está mal, usted no me diga que si se tiene que ser hombre, mujer, no, si yo quiero tal cosa, usted cállese. Así vive la gente ahora, las generaciones de ahora. Por eso prácticamente a Dios le están diciendo: entonces prefiero no creer en ti para yo vivir como yo quiera. Así está mucha gente ahora. Se dicen ateos es porque les conviene, muy entre comillas, para su vida relajada, sobre todo en cuanto a lo moral, a vivir como quieren, en el desorden que quieran. Entonces, lo más fácil decir que Dios no existe para yo poder divertirme y pecar como a mi antojo. Mira lo que dice: todo es humo acá abajo. Eso. Queremos vivir en la verdad, veamos las cosas así por lo que son. Entonces no nos apeguemos ni nos esclavicemos a eso, a humos, a esas pompas que nos ofrece el mundo. Señor, desde el Evangelio buscar las riquezas, los bienes de arriba, donde no hay ladrones, decía el Señor, donde no se oxidan las cosas. Entonces solo la cruz, aquel que estaba muy apegado a las riquezas, le daba la cruz, y cuando se veía empobrecido, entonces ahí sí, a buscar las verdaderas riquezas. ¿Cuánta gente no le pasa eso? No hemos conocido familias enteras que cuando tenían muchas riquezas es solo pecado, despilfarro, vicios, casinos, etc. Y Dios los tiene en su amor y su misericordia, como quiere que no se condenen, sino que se salven. Entonces desde esta misma vida les manda pobreza, puro amor de Dios, pura misericordia, y ahí ya empiezan a ser mejores personas, a enriquecerse aquí adentro. Pero les toca duro, muy duro.
Hija mía, aquí ya para terminar por hoy, dice del volumen 20, hija mía, pobreza verdadera es cuando una criatura tiene necesidad. Quiere tomar y no tiene que tomar. Está obligada a pedir a los demás un estrecho medio para vivir. Esta pobreza es de necesidad y casi forzada. En cambio, tanto en mí como en la Mamá Celestial, en quienes estaba toda la plenitud del fiat eterno, era no pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria, pobreza espontánea, exprimida por la prensa del amor divino. Por eso nuestra pobreza fue de amor, pobreza de ejemplo, para enseñar a las criaturas el desapego de las cosas bajas de la tierra. No fue pobreza de necesidad, ni podía serlo absolutamente, porque donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan, como de un solo golpe y pierden la vida. Ahí nos podríamos quedar meditando ese capítulo. Les invito para que lo lean y lo mediten con calma, porque ya el tiempo se nos agotó por hoy. Pero es muy importante entender eso. Mire, la pobreza de Jesús y de María, voluntaria para dar ejemplo, por amor. Lo mismo nosotros. Podemos desprendernos de ciertas cosas, escoger otras cosas, por la santidad, por buscar las verdaderas riquezas, por imitar en alguna manera a Jesús en cuanto podamos, como ya lo había dicho, en tanto en nuestro estado de vida nos lo permite imitar a Jesús y a María. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿cómo podríamos hacerlo? Ahora, en este tiempo en que estamos, no ir tras la corriente, buscar lo necesario, buscar no lo más suntuoso, lo más costoso, ¿sí? No buscar exquisiteces, no comer hasta la saciedad, no comer cosas muy suculentas, sino con lo sencillo. Y eso el día de la Navidad, bueno, hay que celebrar, pero ya estamos tan acostumbrados a eso que es muy difícil romper ciertas costumbres, están muy arraigadas. Pero eso, que el invitado principal sea Jesús, hacer un momento de oración, arrodillarnos frente al pesebre, ojalá a las 12 de la noche, y en la divina voluntad hacer actos perfectos de amor, decirle gracias Señor por haber venido, gracias por haberte encarnado, bienvenido seas a la tierra, te adoramos, te bendecimos, quiero entregarte mi corazón, te ofrezco la mirra de mis oraciones y sufrimientos, la mirra de mis sufrimientos, el oro de mi voluntad y de mi alma, el incienso de mis oraciones y alabanzas, te lo ofrezco, todo eso, hacer actos divinos. Pero en estos días que antes de la Navidad, pues eso, en Adviento es como dice, la iglesia enseña eso, es como una cuaresma, hay que hacer antes sacrificios, abstenernos de cosas. Y eso, bueno, gracias a Dios, Dios nos da lo necesario, pero si uno tuviese de sobra, más oportunidad tiene para eso, para mortificarse, para hacer obras de caridad, para vencerse a sí mismo. Por ejemplo, acá dice, como homenaje a la reina de todas las virtudes, estudiaré las 8 bienaventuranzas y las comentaré con otra persona buscando la mejor forma de vivirlas. ¿Qué tanto hemos meditado las bienaventuranzas? Entonces, hagamos esa práctica en esta sexta lección. Te invito para que la hagas, meditar seriamente el Evangelio de las bienaventuranzas y mirar qué tanto puedo yo practicarlas, en qué he venido fallando. Tratar al meditar es eso, comprender al Señor, dejar que Él me hable de verdad y que grabe esas verdades en mi corazón. Entonces concluyamos con esta oración, con este acto de acción de gracias. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, que te doy gracias, que te bendigo y te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. También en tu divina voluntad, Señor, te doy gracias por todo lo que quieres hacer a través de ella en nuestras almas, que por medio de nuestra Madre Inmaculada tú puedas formar en nosotros un verdadero espíritu de pobreza que nos lleve a ser desprendidos de todo lo terreno.
de todo lo de este mundo, que nos ayude a ser más mortificados, ¿sí? A ser más imitadores tuyos. Te pido, Señor, que nos bendigas en este tiempo, que nos des la gracia de prepararnos de la mejor manera a tu nacimiento, que tú puedas renacer en cada uno de nosotros, convertir el pesebre de nuestro corazón en un cielo, en un paraíso para ti. Bendice, Señor, las familias de estos hijitos, de estos hermanos. Bendice todas sus necesidades. Pido, Señor, que les des la gracia de conocerte y amarte y servirte cada vez más y mejor. A ti, Virgencita María, te pedimos que nos des tu bendición, que nos des la gracia de conocerte también cada vez más y mejor. Amén. Queridos hermanos, les sigo invitando a continuar con esta preparación a la consagración a Jesús por María en la divina voluntad. Dios los bendiga.